Doctor, en las manifestaciones, pues en las marchas que han sido pacíficas, pero manifestaciones públicas y opiniones de diferentes actores sociales, hay un común denominador que es que la nueva ley humanitaria un poco consagra la regresión de derechos. Usted como titular de la cartera de Estado, ¿qué tiene que comentar al respecto? ¿Hay o no hay regresión de derechos para los trabajadores? Bueno, debo indicarle, Jimmy, y que en la ley de apoyo humanitario, una de las finalidades es justamente los acuerdos. Y tenemos que tener muy presente que en unión y diálogo, y con diálogo lograremos acuerdos por el bien de nuestro país. En el proyecto de ley de apoyo humanitario que usted ha hecho referencia, y que fuera aprobado por la Asamblea Nacional y que está justamente para el ejecútese o el veto del señor presidente de la República, lo que hace estos acuerdos, este proyecto es viabilizar los acuerdos ante la crisis sanitaria, económica y social. ¿A fin de qué? A fin que se ajusten a la realidad que vive nuestro país. Al Ecuador lo sacamos todos y juntos podremos reactivarnos para salir adelante. Es necesario, Jimmy, destacar y resaltar que la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional busca preservar las fuentes de trabajo. Eso es muy importante, que se mantengan las fuentes de trabajo, la estabilidad laboral. Por consiguiente, los trabajadores y empleadores podrán de mutuo acuerdo cambiar las condiciones económicas del vínculo laboral. ¿Con qué fin? Con el fin precisamente de garantizar la estabilidad laboral y la sostenibilidad de la empresa. Es decir, que los actores de la relación laboral, que son trabajadores y empleadores, por las dos vías, se trata es de que se sostenga la empresa y se mantenga el trabajo. Entonces, el acuerdo tiene que ser directo y bilateral entre trabajador y empleador. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como Ministerio del Trabajo? Esto es muy importante señalar. Controlar, vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos. ¿Para qué? Para que nosotros determinar que se están cumpliendo tales acuerdos que han llegado las partes, ¿verdad? Y que se cumplan con todas las obligaciones que determina el Código del Trabajo para los empleadores. Doctor Poveda. Debemos también tener presente, Jimmy, que velamos justamente por los derechos de los trabajadores. Por consiguiente, para la validez de los acuerdos, los empleadores presentarán al trabajador los estados financieros de las empresas, así como utilizarán los recursos de la empresa con total transparencia y no podrá bajo ningún concepto distribuir dividendos ni reducir el capital mientras esté en vigencia los acuerdos. Ya. Doctor, un punto importante tiene que ver con ese diálogo que la ley prevé entre el trabajador y el empleador. Lo que puede pasar, y me pregunto qué puede hacer el ministerio, es que mañana o pasado algunos o muchos empleadores se acojan a la parte más cómoda, ¿no? Reducir alrededor del 52% el salario del trabajador. O sea, buscar que efectivamente por la crisis o por lo que sea, el trabajador que ganaba 100 pase a ganar 52 en términos de ejemplo, a manera de ejemplo. ¿Cómo puede el ministerio ayudar a que no se vulneren los derechos de los trabajadores si es que eso llega a pasar? Bueno, en la situación que usted hace referencia, Jimmy, tenemos una reducción emergente de la jornada de trabajo, que también fue aprobada por la Asamblea Nacional.
Entonces, ¿para qué son estos contratos de reducción emergente de la jornada de trabajo? Es para casos de fuerza mayor o casos fortuitos, plenamente justificado por el empleador. Eso es muy necesario dejar plenamente aclarado, que tiene que justificar el empleador. Ahí podrá reducir la jornada ordinaria de trabajo hasta un máximo del 50%. ¿Y en qué casos, doctor, en qué casos se aplica la fuerza mayor? Puntualmente, ¿cuándo un empleador puede decir, bueno, voy a liquidar a X trabajadores, a X cantidad, por fuerza mayor? ¿Cuándo? Por algún imprevisto, un acontecimiento extraordinario que no se pudo prever y previniendo no se lo pudo evitar. Entonces, todo eso tiene que determinar y probar el empleador para justamente acogerse a esta reducción emergente de la jornada de trabajo. Y como le indicaba, tiene un máximo del 50% que lo puede reducir. Pero la remuneración del trabajador no puede ser menor al 55% de la fijada antes de la reducción. Y asimismo el aporte al IES se pagará en base a la jornada reducida. Entonces, ¿qué el empleador, cuál es su obligación? La obligación del empleador es notificar al Ministerio de Trabajo a través del Sistema Único de Trabajo el periodo de la jornada reducida y la nómina de los trabajadores. Ahora, esta reducción emergente debe ser por tiempo definido de 2 años y también se podrá renovar por 2 años más. Asimismo, durante el tiempo que dure la jornada reducida, las empresas bajo ningún concepto podrán repartir dividendos. Tenemos también, Jimmy, el contrato especial emergente, que es muy necesario indicarlo, que este es también por tiempo definido de 2 años y renovables por una sola vez por 2 años más, ¿verdad? Entonces, pero ¿para qué se utiliza este contrato especial emergente? Es justamente para sostener la producción, ampliación o extensiones del negocio, para nuevas inversiones. ¿Y qué nos dice este contrato especial emergente en relación a la jornada ordinaria? Que puede ser parcial o completa, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales, en un máximo de 6 días a la semana, sin que por ningún concepto supere las 8 horas diarias de la jornada ordinaria. Y su remuneración y beneficios de ley serán en proporción a la jornada pactada. De igual manera, hay que indicar que a la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a los valores que se encuentran pendientes y a una bonificación por desahucio. Pero de continuarse la relación laboral, el contrato especial emergente se convertirá en contrato indefinido. Ya, ahora, doctor, 2 preguntas adicionales. Aparte que las personas están escribiendo. A ver, señor ministro, ¿cómo llamaría usted a una empresa que despide a todo su personal y elabora nuevos contratos con el registro único de la hija del representante legal? Eso es una argucia, pues, ¿verdad? Eso debe ser denunciado, me imagino, al ministerio. Claro, por despido intempestivo, dice usted, Jimmy, si un empleador... Bueno, lo que dice es que sí, liquidó a los trabajadores y sacó un nuevo registro único, la misma empresa, con el nombre de la hija. Y de esa manera, por ejemplo, se ahorró pagarles utilidades y etcétera. Digo, estos casos tienen que ser denunciados al ministerio, me imagino. Claro, tienen que denunciar inmediatamente a través de la página del SUD para nosotros hacer las investigaciones y las verificaciones del caso. Debo indicarle, Jimmy, que las inspecciones de trabajo están activadas el día a día. Por eso es que estamos realizando las
las inspecciones en base a las denuncias que presentan los trabajadores, tanto por terminación de contrato individual de trabajo por las distintas causas que establece la ley. Asimismo, estamos verificando las denuncias por seguridad y salud en el trabajo. Eso es muy importante que conozca usted, Jimmy, que en muchos casos se ha llegado incluso al cierre de las empresas por incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ya, doctor, conforme lo determina el artículo 436 del Código del Trabajo. Ya, doctor, perdón la interrupción, pero son muchas las preguntas y me gustaría que las absuelva. ¿Quién le garantiza al trabajador que los empresarios grandes, medianos, pequeños ya lo tomen como un tema permanente la reducción del 45% de su sueldo? ¿El ministerio tiene que controlar o puede determinar en qué momento ya ese salario tiene que ir regresando a las condiciones iniciales? Porque quiero decirle que yo no tengo una bola de cristal, pero me atrevo a suponer que eso va a pasar. Claro, justamente la reducción de la jornada emergente de trabajo está dada por 2 años, pero conforme la situación vaya cambiando, eso tiene que llevarse un control permanente por parte del Ministerio del Trabajo. Si bien es cierto que este proyecto de ley lo establece que debe ser el contrato por 2 años y renovable por 2 años más, pero en el evento que ya no exista el caso de fuerza mayor o caso fortuito, tiene que el trabajador regresar a su jornada ordinaria, que son de 8 horas diarias y 40 horas hebdomadarias. Es muy valiosa su pregunta y muy puntual para dejar claramente establecido esta situación que se podría dar, ¿no? Ahora, en el tema de las vacaciones, dice la nueva, bueno, lo que va a ser pronto ley de la República, que no solamente pues que el empleador decide cuándo, sino que también le puede descontar días no trabajados. La pregunta es, ¿le puede descontar los días no trabajados durante la pandemia o no? Ya, a ver, el derecho a las vacaciones del trabajador sabemos que es un derecho que le asiste una vez que cumple el año de servicio, y las vacaciones tienen que ser gozadas. La ley dice pues 15 días y después del 5.º día de trabajo un día adicional y con un máximo de 30 al mes. Entonces las vacaciones no pueden ser descontadas al menos que el trabajador haya solicitado que se le un permiso con cargo a las vacaciones, que esté plenamente justificada. Entonces, ahora, en este nuevo proyecto de ley, lo que se está indicando es que las vacaciones las puede decidir el empleador en qué momento las toma el trabajador. Entonces, este proyecto de ley, como usted sabe, pues, Jimmy, tiene que pasar a conocimiento del señor presidente de la República para que la ejecute o la vete. Entonces está justamente dentro de ese plazo que establece nuestra Constitución Política de la República Electoral. Ministro, la ley dice pues que de hoy en adelante, la nueva ley, la relación laboral entre patrono y trabajador la nueva relación debe generarse sobre la base del diálogo. ¿Qué pasa si el patrono le plantea al empleado que, bueno, que es, por supuesto, el que en el papel tiene las de perder, ¿no? O lo tomas o lo dejas, más o menos. Una condición de trabajo, una relación laboral que la considera que no es beneficiosa y el empleado no quiere aceptarla, pero considera que sus derechos se vulneran. ¿Tiene el ministerio alguna intervención para proteger al trabajador o simplemente ustedes esperan que decidan patrono y trabajador ese tema y lo miran desde afuera? Bueno, recuerde usted, Jimmy, que el Ministerio del Trabajo, pues, tiene que proteger tanto a los trabajadores como a los empleadores, proteger en sus derechos que les corresponden legalmente a cada uno. Pero en el caso que se quiera violentar algún derecho de los trabajadores o de existir duda sobre la aplicación de una norma legal, siempre pues
las autoridades administrativas y judiciales estamos en la obligación de resolver en favor de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador, aplicando el aforismo en derecho, indubio pro labore. En caso de duda, a favor del trabajador. Ya. Ahora, ¿cuántos empleos se han perdido en estos 2 meses y más de la pandemia en el Ecuador, de acuerdo a las estadísticas que ustedes manejan en el ministerio? De acuerdo a las estadísticas que nosotros mantenemos en el Ministerio del Trabajo, Jimmy, y que se encuentran registrados en el Sistema Único de Trabajo, es 106.778 terminaciones de contratos individuales de trabajo por distintas causas. A ver, de esos 106.000, ¿cuántos más o menos han sido por fuerza mayor? Aproximadamente, si tiene el dato. Por fuerza mayor tenemos más o menos unos menos de 30.000. ¿Por qué? Porque nosotros justamente como Ministerio de Trabajo, en virtud de que se estaba aplicando el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo, dictamos el acuerdo ministerial número 081 para que el empleador fundamente su causal, por qué motivo aplica este numeral sexto del 169, y que asimismo estaba en la obligación dentro de las 24 horas notificar al Ministerio del Trabajo que ha aplicado esa disposición legal. Y ahora, perdone la interrupción, ministro, ¿el ministerio se convierte en juez en ese caso o simplemente recibe y da trámite a lo que el empleador le ha hecho conocer? Por ejemplo, por fuerza mayor despide 20 empleados. ¿Cuál es el papel del ministerio en este caso? Bueno, en este caso el Ministerio de Trabajo, como usted sabe, Jimmy, regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Es decir, que tiene que estar latente el vínculo laboral. Ahí interviene el Ministerio de Trabajo. Una vez que se terminan los contratos individuales de trabajo, perdemos nosotros competencia para conocer, tramitar y resolver cualquier impugnación que haga el trabajador a la forma como terminó su contrato individual de trabajo. Esto les corresponde ya a un juez de derecho, pero sin embargo es necesario hacerle conocer a usted, Jimmy, de que el Ministerio de Trabajo, no obstante de aquello, durante todo este tiempo nosotros hemos estado pendientes del diálogo social entre los empleadores y los trabajadores. ¿Con qué fin? Con el fin de tratar de que no se produzcan las terminaciones de los contratos individuales de trabajo. Y con muchas empresas hemos llegado a acuerdos. ¿En qué sentido? En que nos han indicado que han terminado los contratos con sus trabajadores, no porque no han sido unos mal trabajadores o no los necesitaban, simplemente por esta emergencia. Pero ante el llamado del Ministerio de Trabajo se han comprometido que una vez que se reanuden las actividades normalmente, ellos los volverán a contratar nuevamente para que sigan prestando sus servicios lícitos personales para la compañía. Entonces, eso es muy importante para la ciudadanía, que nosotros estamos en permanente diálogo social con empleadores y trabajadores, y Ministerio de Trabajo, pues estamos activando también el centro de mediación para que todos estos acuerdos queden plasmados en una acta y tenga la validez legal y eficacia jurídica dicho instrumento. La última consulta, Abel, y lo uso como ejemplo por el tema de la fuerza mayor, que yo intuyo que va a ser la figura que más va a ser, que más va a ser socorrida. Es una fábrica que tiene 2 líneas de producción. La una, me estoy inventando, chocolates, y la otra, galletas. Resulta que por la crisis tiene que eliminar una línea. Eliminen la línea de las galletas, ya no va a ser más galletas. Ahí hay 200 empleados. Va a seguir trabajando, pero en la línea de chocolates, donde hay 200 más. ¿Puede aplicar la fuerza mayor para esos 200, aunque la fábrica siga trabajando? A ver, en la nueva reforma que se hizo a la interpretación o reforma de la Asamblea Nacional sobre la fuerza mayor o caso fortuito, se dejó plenamente establecido de que
el ejemplo que usted pone, con la finalidad, dice, de salvar una parte del negocio. Si el empleador se ve en la obligación de cesar una línea o unidad de negocio, justamente el ejemplo que usted lo ha manifestado, es muy necesario dejar aclarado, derivado justamente de la actividad principal y como consecuencia del caso fortuito fuerza mayor que ha hecho hincapié usted, se entenderá como imposibilidad parcial, pudiendo entonces únicamente terminar las relaciones laborales que existen en esa parte específica del negocio y por lo tanto será cesado. En este caso se aplica el caso de fuerza mayor o caso fortuito que establece el numeral sexto del artículo 169 del Código del Trabajo y que usted muy oportunamente ha puesto como ejemplo. Gracias al doctor Luis Arturo Poveda, ministro de Trabajo. Lamentablemente el tiempo usted sabe que apremia. Gracias por sus precisiones. Que tenga usted un buen día, señor ministro. Igual a usted, Jimmy, que esté bien, bueno, cuídese mucho. Gracias, 9:30. Bueno, y para explicarles también, para hacer una extensión de lo que dijo el ministro de Trabajo, en este caso de fuerza mayor, sí puede pasar, lamentablemente sí puede pasar, que si usted trabaja en una fábrica que tiene 3, 4 líneas de producción y se cierran 2 líneas de producción, no cierra la fábrica, pero sigue trabajando en 2 de las 4 líneas, los empleados de las 2 líneas que cierran sí pueden ser liquidados por fuerza mayor. Tema muy complejo para los trabajadores, muy complejo para los trabajadores en estos días.